Seguimos informándole en Aunque Duela SB Noticias. Miren, ahora vamos a hablar sobre cómo el FMLN y Arena le dieron tanto, pero tanto poder a las pandillas que literalmente nuestro país llegó a ser el número uno a nivel mundial. O sea, el país número uno en cuanto a inseguridad, pobreza y todo lo malo que podía pasarle a un país. Y van a ver ustedes toda esa historia y cómo el presidente Nayib Bukele nos rescató de esto y le dio un rumbo diferente a nuestro país. Pues vea, empezamos. Acá tenemos al ministro de Seguridad, quien mire, de verdad, él suelta toda la sopa de cómo fue el crecimiento de las pandillas durante el gobierno de Arena y FMLN. Es que la verdad... No sé cómo pudieron permitir tanto y no sé cómo se llenan la boca diciendo ahora de que el pueblo sí les importa. Tuvieron tantos años en el poder y no hicieron absolutamente nada más que vender el país a estos delincuentes. Pero escuche usted todas estas atrocidades, vamos a decirlo así. Préstele muchísima atención. Bueno, el presidente también lo ha manifestado, lo enraizado que estaban estas estructuras dentro de muchas de nuestras comunidades y en general en el territorio salvadoreño. Pero, ¿qué es lo que nos permite a nosotros a partir del 20 de junio del 2019 cuando se lanza el Plan Control Territorial? En esos 2 años y medio pasamos estudiando a detalle el comportamiento de estos grupos terroristas, también analizando a detalle los últimos 4 gobiernos, ¿ya? Desde el 2001 a la fecha, precisamente para saber qué es lo que había fallado en las estrategias de ellos y poder aprender, ¿ya? De todos esos fracasos. Obviamente, en el caso incluso de la estrategia que fue una estrategia en contra de la vida de los salvadoreños que llevó a cabo Mauricio Funes. Entonces, ahí es donde se entiende y existe como un boom de las pandillas por ese acuerdo mafioso que él hizo con las pandillas, lejos de beneficiar a la población, las perjudicó. Claro. Porque empezaron, es decir, en las comunidades pesaba más un tatuaje que un uniforme policial. El que mandaba en las comunidades era el pandillero, que eso fue fruto de todas estas políticas fracasadas de los gobiernos anteriores y que se dispara aún más con la tregua que Mauricio Funes hizo con ellos. De ahí es como nosotros nos decían, bueno, ¿por qué en el 2002 que se lanza Mano Dura, que en ese momento eran 6.000 pandilleros, por qué 20 años después estamos con 76.600? Imagínense ustedes cómo los dejaron crecer. Es que obviamente estos estaban haciendo todas esas negociaciones, imagínense, pactando la vida de los salvadoreños a cambio de ellos seguir en el poder. O sea, es que estos solo con eso demuestra de que son capaces de llegar, sea como sea, al poder. Así que aquí tienen ustedes, y miren, para que ustedes puedan tener como aquella remembranza de eso, de verdad que estábamos tan fregados con el gobierno de Arena y el FMLN que escuche este video. Otros barrios de Soyapango, como el de Las Margaritas, sobreviven bajo el yugo de la Mara Salvatrucha. Los vecinos enumeran un rosario de dificultades: falta de centros médicos, de recolección de basura, calles destruidas y, sobre todo, dificultades en la movilidad hacia sectores controlados por otras maras. Ahora en día tenemos un problema muy serio. ¿Cuál? Ser joven. Eso es un delito, ser joven. El otro delito, trabajar. El otro delito, vivir de una colonia a otra. Esos son los delitos graves que El Salvador padece ahora. Surgidas en los Definitivamente era años horrible. 80 y 90 y con tentáculos en la región y Europa, ambas maras cuentan, según estimaciones oficiales, con cerca de 70.000 pandilleros en El Salvador, que se concentran por cientos en algunos barrios. Los pandilleros ya no se distinguen por sus espectaculares tatuajes y mudas amplias, lo que, según un vocero de la policía, es una estrategia para infiltrarse por todas partes y lavar su dinero por medio de empresas fantasmas. En la deteriorada comisaría de Ilopango, otra zona roja limítrofe de Soyapango, solo los maras más viejos llevan todavía las letras MS grabadas en la piel.
Encerrados en grupos de a 12 en una celda de 5 metros cuadrados, esperan por su juicio desde hace un año, a falta de espacio en las cárceles de El Salvador, un país cuya tasa de homicidios es de las más altas del mundo, un promedio de más de 9 casos por día. Imagínense ustedes, en serio, ¿creen que deberíamos regresar a eso, donde literalmente era pecado ser joven, donde era literalmente pecado usar ciertos colores, pasarse de la parada de bus, dormirse en un bus, ir a una colonia donde quizás usted ni sabía dónde andaba y definitivamente de ahí ya no salía, usar ciertos tipos de zapatos, usar cierto tipo de color de pelo, usted sabía dónde sí y dónde no se tenía que cruzar? O sea, literalmente ese era el pecado de vivir acá en El Salvador. Y dígame usted, ¿uno qué culpa? ¿Uno qué culpa? Y ahora la oposición. Por eso es que lo siguen defendiendo, por eso es que siguen velando únicamente por los derechos humanos de estos delincuentes, no por el pueblo salvadoreño. Mire todos esos que se han opuesto al régimen de excepción. Vaya a preguntarle usted cuántas veces ellos fueron víctimas de la delincuencia. Les apuesto que ninguna. ¿Por qué? Si estaban respaldados por los mareros y obviamente tenían sus trances con ellos. Pero pregúntele al pueblo honrado y trabajador si están de acuerdo. Por supuesto que estamos de acuerdo y queremos que siga hasta que caiga el último, hasta que caiga de verdad la última plaga que Arena y el FMLN dejaron crecer. Pero miren, por eso es que el presidente Nayib Bukele mandó este contundente mensaje. Hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas. Y yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo. ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice, pero ¿y por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. Es derecho humano votar, sí, pero no si está preso. Es derecho humano estar libre, ir a donde uno quiere, pero no si está preso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte, de hecho ni siquiera tenemos cadena perpetua. En El Salvador, pues no lo han vivido, ellos no entienden la necesidad de hacer estas cosas, pero los salvadoreños sí lo entienden. Y por eso es que los salvadoreños aplauden estas medidas, así se oponga la CIDH. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Y eso es lo que quieren hacer con el presidente Nayib Bukele. Por eso demasiados le han dado la espalda, porque el presidente ahora está velando solo por los derechos humanos de la gente honrada. Y como él lo dijo, si usted va y ataca a los delincuentes, usted es el malo. Pero vaya y deje que esos delincuentes ataquen a la gente trabajadora, a la gente honrada. No, pues ahí todos le van a aplaudir, todos van a decir, trabajemos juntos, mire, aquí está, mire, aquí le pago, mire. Esa es la podrida democracia o la podrida, vamos a decir, sí, la podrida
injerencia que quiere hacer Estados Unidos con este y todos los países de Centroamérica. Pero miren, aquí toparon, aquí encontraron su tacón de Aquiles. Y es que obviamente yo me pregunto, ¿dónde estaba la CIDH en esos 30 años? Vaya y pregunten todas las comunidades. Las comunidades, yo les apuesto que en ninguna de esas fueron a apoyar cuando eso estaba infestado, cuando había tantas matanzas, cuando mataban a un vendedor de pan, a una costurera, a una tortillera, a pupuserías, a los buceros. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban cuando asesinaban a aquel joven que iba a la universidad, pero se equivocó de ruta de bus, se equivocó de parada, y eso? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban con aquel joven del Banco Agrícola que se le quedó el carro y ahí lo fueron a hacer todo lo que le hicieron al pobre? ¿Dónde estaban? Dígame usted. Y así le podemos sacar, casos desde niños, niñas, señoras, mujeres, viejitos, o sea, todo, todo. Así que definitivamente yo de verdad espero jamás, nunca volvamos a eso donde Arena y el FMLN nos tenían hundidos y que de verdad ahora vino Nayib Bukele a rescatarnos de todo eso. Así que, ¿qué le parece a usted este video? ¿No le da ñañaras a usted también pensar en cómo estábamos antes y no siente como ese respiro a cómo estamos ahora? Bueno, voy a leerlos en los comentarios. Gracias por llegar al final de este video y los espero en la otra noticia.